¿Sí? Hola. ¿Se escucha? ¿Sí? Buenas tardes. No sé si se... ¿Sí? No se escucha. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, gracias. Podemos tomar asiento y bueno, vamos a comenzar un tiempo de reflexión partiendo de algún pasaje de la palabra de Dios. Pero antes de empezar, bueno, deciros que mi nombre es Raúl, ¿de acuerdo? Aquellos que no me conocen, formo parte del equipo de responsables de esta comunidad y es un placer teneros a todos con nosotros, también aquellos que nos seguís desde casa o desde donde sea a través de nuestro canal YouTube. En fin, quería haceros una pregunta. Bueno, tal vez esta tarde os haga muchas preguntas, pero la primera es, ¿cuál es tu palabra favorita en castellano? ¿Cuál es la palabra que más te gusta o con la cual te identificas más en castellano? No sé si alguien diría algo. Resiliencia. Buena palabra, ¿verdad? ¿Alguien se anima? Empatía, bonita. Ole. ¿Alguna más? Es momento para hablar con libertad, estamos en familia y siempre que se hace una pregunta es bueno contestarla, menos que me hagas una pregunta así. Amor, buena palabra. Vamos a proyectar un vídeo que el Instituto Cervantes elaboró hace unos años como el Día Especial de la Lengua Castellana y me gustaría que lo viéramos, ¿vale? Así que pasamos a él, si podemos, por favor. Mi palabra favorita en español son muchas. Bailamos. Muévete, alma. Mi palabra favorita en español, sí. Amistad. Me quedo con amanecer. Murciélago. Añoranza. La palabra resplandor me gusta mucho. Es la palabra que prefiero en español. Gracias. Investigación. La palabra en español que más me gusta es la palabra libertad. Santander. Murmullo, sin ninguna duda. Me quedo con sentimiento. Creo que puede ser tú. Quizás sea la lealtad. La palabra verdad. Es un verbo, querer. Mi palabra favorita es confianza. La solidaridad. Hay una palabra que me encanta que se llama Querétaro. Es amor. Mi palabra preferida en español es madre. Sueño. Jesús. Cariño, que lleva ñ. La que me ha acompañado siempre es espíritu. Mi palabra favorita del español es alegría. Me gusta especialmente alborada. Para mí, fútbol. Mi palabra favorita del idioma castellano es meliflua. O una de ellas, al menos, es belleza. O a su ideología, a su forma de vivir, a su profesión. La verdad que es difícil y como es tan difícil, digo, yo me voy a permitir el lujo de decir tres, no una, ¿no? Y pensaba, hay palabras que encierran un gran significado y por lo tanto yo elegía la palabra testimonio. O hay palabras de una gran belleza como perdón. Y por otro lado hay palabras que tienen un sonido sugerente e incluso seductor como enamoramiento. Las palabras son importantes, ¿verdad? No podemos negar el gran poder que tienen las palabras. Pueden crear, pueden destruir. Hay palabras que nos motivan, otras palabras que nos hacen pedazo, que nos destrozan. Palabras que nos llegan como armas letales e incluso palabras que pueden llegar como medicina milagrosa. Nuestras palabras no solo existen en nuestra voz, en nuestros labios, sino también en nuestro interior. Palabras que no pronunciamos. ¿Y dónde nacen todas estas palabras? Jesús sabiamente dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, podemos pensar perfectamente que las palabras nacen en nuestro corazón. Y de ahí navegan a nuestra mente, donde están nuestros pensamientos, ideas, temores, deseos.
que más adelante se van a convertir en acciones, en hechos, en actos. Hábitos que nos van transformando y por lo tanto dictando de alguna manera nuestro carácter y, por qué no, nuestro destino. Mirad por un momento estas palabras que escribió una persona muy espiritual y un gran abogado de la paz. Son prácticamente algo que yo he dicho, un paralelismo de estas palabras. Dice, tus creencias se transforman en tus pensamientos. Tus pensamientos se transforman en tus palabras. Tus palabras se transforman en tus acciones. Y tus acciones se transforman en tus hábitos. Tus hábitos se transforman en tu carácter. Y tu carácter determina tu destino. Las palabras son importantes y vitales para una comunicación que puede ser sana, edificante, pero también puede ser crítica y que destruye muchísimas cosas. Como sabéis, estamos en una serie basada en Proverbios, que es uno de los libros, como habéis escuchado desde aquí, si no yo lo repito, que llamamos poéticos o sapienciales, que consta de una, yo diría, una gran colección de fórmulas, refranes, dichos y poemas que transmiten una antigua herencia de la sabiduría del pueblo de Israel. Todos estos dichos están escritos en su gran mayoría por Salomón. Es cierto que cada generación, la humanidad ha observado el desarrollo de la vida, la variedad de fenómenos, experiencias que se repiten de una forma regular, cíclica, y que han enriquecido la experiencia de cada generación y han permitido, por lo tanto, deducir actitudes que convienen mejor al desarrollo de la vida y de la cultura de la humanidad. Dicho en otras palabras, hay una sabiduría popular que está basada en la experiencia y que es transmitida de generación en generación y que de alguna manera son enseñanzas morales, no son órdenes, ni mandatos, ni preceptos, pero sí son pequeñas enseñanzas que la propia vida, por observarla y basada en la experiencia, nos ayudan. Sin ir más lejos, podemos ir al refranero español y fijar lo que dice en cuanto a las palabras. No podemos proyectarlo, lo tengo aquí. El refranero español nos recuerda ciertas cosas. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Hablando se entiende la gente. A palabras necias, oídos sordos. Boca de verdades, 100 enemistades. En boca cerrada no entran moscas. En la boca del discreto, lo público es secreto. Habla no cuando quieras, sino cuando puedas. Habla poco, escucha más y no errarás. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Las palabras se las lleva el viento. El que no cumple su palabra, al fin su desdicha labra. La lengua no tiene hueso, pero corta lo más grueso. Más apaga buena palabra que caldera de agua. Como decía, esas pequeñas lecciones morales basadas en la experiencia de la vida es lo que llamamos sabiduría popular. Se basa en esa sabiduría que viene basada en la experiencia acumulada y transmitida de generación a generación de nuestras abuelas o abuelos a sus hijos, a nosotros, terceras generaciones. Y como decía, por lo general son como lecciones morales brevísimas, fáciles de retener en la memoria y que llevan una lección moral que podemos aprender a lo largo de ellas. Y de verdad, el libro de Proverbios realmente lo que recoge son lecciones morales basadas en la misma experiencia de un pueblo, el pueblo de Israel. Fijaros lo que dice tan solo en el capítulo 12 del libro de Proverbios.
Las palabras de los impíos son asechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. El impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. El hombre será saciado del bien del fruto de su boca y le será pagado según la obra de sus manos. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso, engaño. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Los labios mentirosos son abominación al Señor, a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Casi todas estas pequeñas enseñanzas o lecciones morales son un paralelismo de esos dichos que pertenecen al refranero español que hemos leído anteriormente. Sin duda, la sabiduría de Proverbios se centra sobre todo en los ámbitos de la vida que no están regulados por mandamientos expresos del Señor, ¿vale? En este libro no vamos a encontrar cosas que debes o no debes hacer, pero sí unas lecciones que parten del principio de la sabiduría. Por tanto, la mayoría de los temas que encontramos en Proverbios no están relacionados con la religión directamente, sino más bien a la forma de vivir. Por lo tanto, vamos a encontrar temas que están relacionados con la existencia humana, como la educación, la familia, el adulterio, la relación entre padres e hijos, la relación entre el rey o gobernante y sus súbditos, sus ciudadanos, la honradez en los negocios, cuestiones generales de moral. Incluso encontraremos lecciones de reglas de urbanidad y conducta social. En todos estos casos, lo principal, lo evidente, es que Proverbios considera la sabiduría como un principio especialmente práctico, fundamentado en, como decía, en la observación, la experiencia, podemos decir que también el sentido común, y orientado hacia los múltiples aspectos de la actividad humana. Por lo tanto, leer Proverbios realmente te vas a sentir pues bastante identificado en muchísimas de las cosas que te suceden alrededor, en el trabajo, problemas con amigos, la traición, la soledad, el fracaso, la ambición, la mentira. Son palabras relevantes hoy en día, ¿de acuerdo? Muchísimos siglos después, los temas de Proverbios son relevantes para ti, para mí, por supuesto, para nosotros como seguidores de Jesús. Decía, aunque son temas de relaciones, de la vida humana, de la experiencia, sería un tanto, por mi parte, necio olvidar que también hay un propósito relacionado con la religión del pueblo de Israel, que marcó como su principal principio, como una sella de identidad en esa sabiduría del pueblo de Israel para, a través de la experiencia, acercarse más a Dios. Dice uno de los versículos que todos hemos memorizado alguna vez que el principio de la sabiduría es el temor al Señor, lo cual significa que la única verdadera sabiduría es la que abraza una forma de vida basada en esa obediencia a Dios y manifestada en el amor y la bondad y la justicia. Entonces, para entender lo que hoy yo quiero viajar a lo largo de Proverbios, con las palabras y qué podemos aprender de su uso, desde dónde nacen, lo bueno y lo malo que pueden tener las palabras, es importantísimo entender cuál es el propósito de este libro que escribe Salomón en su gran mayoría, ¿no? Y para situarnos y poder entenderlo, permíteme leer en el capítulo 1,
7 versículos que nos dicen cuál es el propósito de este libro para situarnos y dar pie a un pequeño yo hoy lo llamaría un pequeño estudio, lo que vamos a hacer, o una pequeña reflexión, ¿de acuerdo? Pero dice Proverbios en el capítulo 1, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, son para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Son para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Por lo tanto, es un libro que va a traer conocimiento a tu vida, que te va a dar pautas y lecciones de vida, como digo, que son muy importantes, orientados para adquirir conocimiento. Tienes la libertad cuando llegues a casa y empezar a leer cada día y meditar algunos de los versículos de estos pequeños poemas que están llenos de sabiduría, ¿de acuerdo? Así que tienes una buena lección para el mes de julio. Vamos allá. Si también, al igual que nos dice cuál es el propósito de este libro, nos dice algo muy importante: cosas que el Señor aborrece, que detesta. Y sin duda están relacionadas con el tema que hoy yo vengo a tratar, que son las palabras. En el capítulo 6 de Proverbios, entre los versículos 16 y 19, dice que el Señor aborrece 7 cosas. Y 3, como digo, están relacionadas con las palabras. Permíteme leeros esa porción. Dice: hay 6 cosas que el Señor aborrece y 7 que le son detestables: los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina planes perversos, los pies que corren hacia lo malo, el falso testigo que esparce mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Como digo, estas cosas son experiencia de vida y no tan solo aplicables en una comunidad cristiana, en un mundo laboral, en relaciones de amigos, en un club de ciclistas, etc. Pero dice, el Señor aborrece la lengua mentirosa, el falso testigo que habla mentiras, y 3, el que siembra discordia entre los amigos, entre los hermanos. No sé si te identificas con la mentira, con tu lengua que tergiversa muchas veces la información, o que de alguna manera va provocando en grupos la discordia, y todo es a través de la boca, de la palabra. Santiago, el apóstol Santiago, en su epístola nos dice que la lengua, siendo uno de los órganos más pequeños que existen, es capaz de crear y provocar incendios. Las palabras. Por lo tanto, en lo que queda de tiempo, seré breve, 10-15 minutos, me gustaría, como decir, hacer un pequeño estudio, ¿de acuerdo? Que está basado en el libro que los que estamos siguiendo esta serie de proverbios estamos utilizando, que es una guía estudio sobre proverbios, escrita por el pastor y conferenciante Mark Reeves. Y quería destacar 3 puntos. Uno, más o menos lo he mencionado, que es el poder que tienen las palabras, poder para lo bueno y para lo malo. Un segundo punto sería hablar de la debilidad que tienen nuestras palabras, cosas que no hacemos pero sí decimos. Y, por supuesto, pues entonces meditar en esas palabras buenas, donde nacen. ¿De acuerdo? Entonces vamos al primer punto. No podemos mostrar las diapositivas que había preparado,
Vale, vamos allá. El poder de las palabras. Basándonos en un proverbio, ¿de acuerdo? Proverbios 18, 21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Como decía al principio en la introducción, nuestras palabras tienen un enorme poder, para el bien o para el mal. Nuestras lenguas pueden incluso matar o salvar vidas. Por ejemplo, un testigo falso puede causar la muerte de un hombre inocente. O, por otro lado, un consolador puede dar esperanza a una persona en un momento de querer acabar con su vida ante un suicidio. Fijaros, una palabra puede decir culpable sin serlo, y una palabra de ánimo, la vida merece vivirla. Esa palabra tiene el poder de acabar con la vida o salvar una vida. Y es una lección moral que vemos. Por otro lado, también dice, un calumniador puede destruir la reputación de una persona. Muchos de nosotros hemos podido vivir falsos rumores que han dicho sobre nosotros y acaban con nuestra reputación, como padre, como amigo, como profesor o cual sea tu profesión. Pero por otro lado, dice también un proverbio, los padres piadosos pueden enseñar a sus hijos la verdad de la palabra de Dios, colocándolos en el camino de la vida. Fijaros, las palabras tienen ese poder. Entonces, las palabras tienen poder para lo bueno o para lo malo. Vamos allá, la siguiente diapositiva. Tienen poder para lo bueno y para lo malo, y de alguna manera las palabras penetran dentro del hombre, del ser humano, y por lo tanto se extienden y van a traer consecuencias que muchas veces pueden ser fatales o consecuencias que pueden ser positivas. Penetran dentro del hombre para lo bueno y para lo malo. Y para lo malo, había elegido algunos versículos y uno dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Tus palabras pueden obrar para lo malo siendo una palabra que atraviesa y hace daño. Palabras también para lo malo. Dice, las palabras del chismoso son como bocados suaves que penetran hasta las entrañas. Palabras que pueden servir de tropiezo para lo malo, por lo tanto. Dice, el hombre que abusa de sus palabras, que lisonjea a su prójimo, le tiende una red delante de sus pasos. Y por lo tanto, también las palabras pueden nacer de tus convicciones y formar las convicciones de otras personas que pueden así marcar su destino. Dice, los labios del justo sustentan a muchos, pero los necios, mueren por falta de entendimiento. Palabras para lo bueno, pero también hay palabras que penetran en el hombre para lo bueno. Dice así, Proverbios 12, 18, la lengua de los sabios es medicina. Las palabras pueden producir alegría. La congoja abate el corazón del hombre. La buena palabra lo alegra. La palabra puede traer prosperidad. Dice, panal de miel son los dichos suaves, suavidad para el alma y medicina para los buenos. Y las palabras pueden traer convicciones para lo bueno. Los labios del justo sustentan a muchos. ¿Recordáis de dónde nacían las palabras? Del corazón. De la abundancia del corazón, abra la boca. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás viendo? Cuando hice el servicio militar allá por el año 90, era obligatorio, por eso tuve que hacerlo, creo que experimenté el mejor caldo de cultivo para estar escuchando palabras malas y malos pensamientos. Y hice la mili como creyente,
y siempre tenía la palabra de Dios todas las noches conmigo durmiendo en el cuartel. Y la utilizaba como la espada para defenderme ante todo lo que escuchaba. Y tenía que aprender a poner filtros, porque aprendías a blasfemar, a chismorrear, a poner palabras de tropiezo. Pero para mí mi descanso era meditar en una fuente que podía llenar mi corazón de lo bueno y no de lo malo. Estoy seguro que todos estamos expuestos a ambientes donde es más fácil escuchar palabras malas o negativas que palabras edificantes. Ahora depende de ti. ¿Qué filtros vas a poner? ¿De qué vas a dejar llenar tu corazón? Porque del corazón a la mente, a los deseos, a los pensamientos, a las opiniones, que se convierten en hechos, en hábitos, va a depender de ti. Y como digo, las experiencias morales que nos da Proverbios es para decir, cuidado, el poder de las palabras, para lo bueno o para lo malo. Primer punto hecho, ¿vale? Voy bien, solo nos quedan 2 más. ¿Estáis conmigo? ¿Vale? Se extienden en sus efectos, es decir, que las palabras, a pesar de que son buenas o malas, también pueden traer consecuencias, que Proverbios, es increíble como Salomón recoge en ese viaje de sabiduría, de conocer y de su experiencia, nos dice cosas interesantes. Las palabras se extienden, traen consecuencias también para lo malo. Una es la enemistad. El hombre perverso cava en busca de mal. En sus labios hay como una llama de fuego. El hombre perverso promueve contienda y chismoso separa a los mejores amigos. La enemistad como una consecuencia de esas palabras. Y otra, las palabras pueden traer incluso un lenguaje corporal. La burla, un lenguaje que puede provocar en otras personas la ofensa. Y tenemos que tener cuidado, que es otra forma de hablar. Son palabras que están consideradas como traición, el guiñar el ojo, el hacer muecas, el poner tus pies de cierta manera. Cada cultura también tiene gestos, ¿verdad? Que son palabras y que traen ofensa o enemistad. Pero las palabras pueden traer consecuencias para lo bueno y con esas me quedo. Unas son la bondad y otra es la bendición para muchos como una consecuencia del uso bueno de nuestras palabras. Fijaros lo que dice Jesús en Mateo 12. Jesús afirmó que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Dice así, pero yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, pues por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Es decir, que incluso nuestras palabras tienen una consecuencia eterna. El hecho de que hayamos hablado de una manera o hayamos hablado de otra pueden tener consecuencias que van más allá de la vida que vivimos. Para cerrar este bloque me quedo con palabras bonitas escritas por el apóstol Pablo. En Colosenses 4 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo responder a cada uno. Las palabras tienen poder. Nos vamos al punto número 2. ¿Verdad que muchas veces hemos escuchado? Son palabras que se lleva el viento. La debilidad de las palabras, igual que tienen poder, hay palabras que no tienen fuerza. Son poderosas, pero hay cosas que no pueden hacer. Viendo la guía de estudio de Proverbios, nos dice, hay palabras que no pueden sustituir el hacer. Toda labor da su fruto, mas las vanas palabras empobrecen. Tenemos otro refrán, mucho hablar y poco hacer. Es lo que nos está diciendo.
Muchas veces nos llenamos de palabras maravillosas que se las lleva el viento. Hablamos mucho y hacemos poco. Palabras correctas, sí, pero no vivimos conformes a ellas incluso. Hablamos de piquito quienes somos delante de Dios, pero solo son palabras y no se identifican con nuestros hechos. Decimos ser tal, pero actuamos de otra manera. Hay incongruencia, solo son palabras. Por lo tanto, las palabras no pueden sustituir nunca nuestros hechos. Tiene que haber coherencia. Muchísimas veces nuestras palabras solo son excusas debidas a nuestra pereza, inconformidad, enfado, y buscamos excusas para evitar acciones. La palabra siempre tiene que venir unida a la acción, y nuestras palabras muchas veces evitan la acción y damos excusas para todo, para todo. Para poner la mesa, para limpiar nuestra habitación, para estar aquí una hora antes y ayudar. Es que todos conocemos el plan de las excusas, todos, y no falla. Y por supuesto, las palabras no pueden obligar a que siempre haya una reacción. Muchas veces no entendemos lo que nos dicen, pero lo que hacemos es la omisión y no hacemos caso. Primera de Juan, capítulo 3, 18 dice: queridos hijos, no amemos de palabra, ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Es una enseñanza moral que encontramos en Proverbios, que nuestras palabras vayan unidas a los hechos. Cuánto te amo, hermano. Tío más pesado menos mal que ya se fue. Nuestras palabras dicen quiénes somos y lo que hay dentro. Amemos no solo de palabras bonitas, sino con hechos y con verdad. Hoy en nuestro tiempo de oxígeno orábamos por ese tiempo de vacaciones, para que haya ese tiempo intencional de quedar los unos con los otros, de apoyarnos, de visitarnos, de traer palabras de ánimo. Y no solo, ¿cuánto te amo, hermano? Voy a orar por ti, no te amo y menos oro. ¿Verdad? ¿Cuántas veces voy a orar por ti y nunca lo hacemos, verdad? ¡Qué lástima! Pongamos acción a nuestras palabras. Finalmente, punto número 3. Las palabras buenas nacen del corazón. Pero, ¿cómo podemos alimentar esas palabras? Las palabras buenas, dice Proverbios, que deben ser palabras honestas y verdaderas. Son las que tenemos que empezar a meditar y a reflexionar en ellas. Os leo ese proverbio: los labios justos complacen a los reyes, estos aman al que habla con rectitud. Yo soy profesor de lengua y cuando veo que mis estudiantes hacen una buena presentación, que han hecho un listado de esas palabras pertinentes que deben utilizar, los conectores, y digo, este tío se lo ha estudiado, se lo ha empollado, ha meditado en esas palabras y les está utilizando. Y eso complace. Utilizar esas palabras traen la complacencia de reyes, de tu hermano, de tu amigo, de tu esposa, de tu esposo, de tu novio, de tu vecino, etc. Dice que las palabras buenas son verdaderas, honestas, pero también, y aquí tengo que trabajar mucho, dice, tienen que ser pocas. El que guarda su boca, guarda su vida, pero el que mucho abre sus labios, acaba en desastre. A veces por querer adornar mucho las cosas, complacer y bla, 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 acabamos metiendo la pata. Que tus palabras sean pocas, sean verdaderas, sean honestas. Que sean palabras de calma. El que ahorra palabras tiene sabiduría, prudente de espíritu, es el hombre inteligente. Con tranquilidad, palabras que nacen del pensamiento, de la reflexión, con calma, y finalmente, palabras aptas y apropiadas.
Y para todo hay un tiempo. Permitirme decirme una pequeña anécdota, ¿no? Hace unas semanas estábamos trabajando aquí un buen amigo, puedo decir tu nombre, ¿verdad? Elliot. Y estábamos adornando, martillo en mando, puntas, y con tan mala suerte que mi amigo Elliot se machó el dedo y dijo, "Son of a biscuit". Y a mí me hizo un mogollón de gracia. Digo, es que es la palabra apropiada. Es que no hay otra, y aunque sea una palabra que te haga pensar en algo que no es apropiado, muchas veces tenemos recursos para poder decir la palabra apropiada sin miedo, porque también tenemos, no sé, el entendimiento y el sentido común de los hermanos. Y a veces somos muy rápidos en condenar cuando una palabra utiliza este tipo de palabras, pero la cultura, la relación, la amistad nos permite utilizar ese tipo de que yo las encuentro apropiadas, y tengamos cuidado. Por supuesto, nada de blasfemias, nada de palabrotas, aunque a veces también, ¿verdad? Pero tal vez sea más inapropiada. Pero hay palabras que podemos suavizar de alguna manera, las decimos con calma, habiendo reflexionado, y me encanta, tío, me lo apunto, ¿de acuerdo? Sí, hay un gran amigo, José Daniel Andaluz, que me enseñó una gran frase, muy de aquí de la tierra. Es que te voy a meter, Raúl, lo que nunca te han metido, refiriéndose a una buena paliza. Y digo, José Daniel, te la apunto, porque a veces esos refranes, esos dichos que la cultura nos permite decir, son apropiados también para decir ciertas cosas. Palabras aptas, palabras apropiadas. El hombre se alegra con la respuesta de su boca. La palabra a su tiempo, cuán buena es. Palabras honestas y verdaderas, pocas, con calma, aptas y apropiadas en el momento adecuado. Esas son las palabras que deben estar en nuestra boca. Ahora, ¿cómo se forman? Pues el libro de Proverbios es tan completo que nos dice cómo se forman. Y uno dice que por el estudio. El corazón del justo piensa antes de responder. La boca de los malvados derrama maldad. Es preciso reflexionar en lo que hablamos, de qué hablamos y cómo lo decimos. Requiere un tiempo, una reflexión. Pensemos antes de hablar. El estudio. Sin duda no hay ninguna mejor fuente para mí de referencia para usar un lenguaje apropiado, adecuado, honesto, verdadero, con calma y apto, que la palabra de Dios. Y si te gusta la poesía, también. Ya lo complementas y haces un buen cóctel. Por el estudio, pero también por el carácter. El hecho de poder desarrollar el carácter de un hombre interior, un corazón bueno, de donde vienen esas palabras buenas, ¿recordáis? De la abundancia del corazón habla la boca. Y por lo tanto, esas palabras que encerramos en nuestro corazón, en las que meditamos, en las que reflexionamos, son las que nos van a marcar el carácter. Sobre todas las cosas que guardes, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón es donde van a ser todas esas palabras, y por lo tanto es el que va a formar tu carácter. ¿Recordáis esas palabras que leíamos de Gandhi? ¿De acuerdo? De aquí, pasan a hábitos, rutina, hechos, acciones, y marcan tu carácter y marcan tu destino. Por lo tanto, para terminar este mini estudio de Proverbios, yo diría que tengamos cuidado, que seamos conscientes cómo hablamos, porque nuestras palabras tienen poder, como hemos visto. Resistamos la tentación ante todo de mentir, hablar con honestidad. Ahí es donde a veces exageramos, pero disfrazamos ciertas cosas. Intenta no mentir y no chismorrear. Usemos nuestras palabras para lo bueno. Alentemos al débil, al que tiene poco ánimo. Y yo diría, aprendamos a hablar con calma, con reflexión, con verdad.
y apropiadamente, porque las palabras son poderosas. Algunas palabras hemos visto que se las lleva el viento porque no tienen la fuerza, porque no van acompañadas de acciones. Y yo te diría, acompaña tus palabras con el hacer. Si dices vuestros sí sean sí y vuestros no sean no. Si te comprometes, hazlo, aunque te cueste un mundo, pide ayuda. Pero no des excusas, ni tampoco digas cosas que vas a hacer y nunca las harás. No des excusas, di la verdad. O sé honesto, pero no disfraces en una apariencia de buenas palabras, porque al final están hablando de ti y de lo que hay en tu corazón. Y yo diría algo muy importante, que aprendamos a confesar con nuestra lengua. Señor, mil gracias, porque tú eres tan sabio que nos has dejado este pedazo de libro que es Proverbios, lleno de enseñanzas morales, de experiencias que son tan relevantes a nuestra vida, y una faceta de ellas son las palabras, Señor. Que tú nos ayudes, Señor, a llenarnos de ti. El apóstol Pablo dice, pensar en todo lo justo, todo lo honesto, todo lo verdadero, todo lo que es verdad, lo que está lleno de misericordia. En todo esto pensar en Jesús. Es lo que puede ser un gran referente para nosotros, recordar palabras que Jesús pronuncia, Señor, y que hoy nos siguen hablando, que nos llenemos de eso, Señor. Que, Señor, aprendamos a vaciarnos para llenarnos más de ti. Que tú quites de nuestro corazón todo aquello que no edifica, Señor, y que tú no quieres que esté ahí. Que aprendamos a poner filtros a todo lo que recibimos, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. Ayúdanos, Señor, a cuidar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y lo que hay en él es lo que hablamos, Señor. Que nos des palabras de honestidad y de verdad. Palabras aptas y apropiadas de calma. Y palabras, Señor, ante todo que son de aliento y edifican. Perdónanos por cuantas veces mentimos, chismorreamos o criticamos, Señor. O incluso lanzamos palabras de juicio sin conocer a la persona. Perdónanos, Señor. Somos personas que estamos en proceso de cambio, pero es por tu gracia y por tu Espíritu. Sigue obrando en nosotros, Señor. Que aprendamos a construir un diálogo maravilloso contigo y con las personas que nos rodean, porque tú eres nuestro referente, Señor. Gracias por ser paciente con nosotros, Padre. Pero tú que has comenzado la buena obra, eres fiel en completarla, Señor. Gracias. El Dios que se hizo hombre nos dio un ejemplo en palabra y hecho. Okay. El Dios que se hizo hombre nos dio un ejemplo en palabra y hecho. Os invito a poneros de pie con nosotros mientras pensemos en estas palabras que el Señor nos instruye.